Estudiantes de cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a desarrollar el tema plan de redacción en el área de razonamiento verbal. ¿Sí? En el plan de redacción nos dice es seguir los criterios del ordenamiento lógico de las ideas para la realización de un texto. Redactar, nos dice correctamente, es ordenar de manera lógica las ideas que queremos poner por escrito en un texto. A continuación, el día de hoy vamos a desarrollar dos temas importantes, que es los temas de causa y efecto y el tema es cronológicamente. ¿Qué entendemos por causa-efecto? Consiste en identificar qué hecho es necesario para la realización del otro. Ejemplo, si hay una causa que cae bastante lluvia, en efecto, pues tendré que sacarme un paraguas para cubrirme de la lluvia, para no quedar mojado, ¿cierto? Acá nos dice que la causa se refiere al por qué, algo que sucede. El efecto se refiere a lo que sucede. Tenemos aquí, dice, la razón por lo que algo sucedió, porque algo ocurre. Tenemos aquí el efecto de un arco iris. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa para que salga este arco iris en el medio ambiente? La causa fue a que hubo, a que hubo lluvia, ¿sí? Porque llovió mucho. Una vez que la lluvia terminó, salió lo que es el arco iris, el efecto, ¿sí? Como dijéramos nosotros, a causa de que te enfermaste. Ah, porque me había resfriado por haber comido un helado. ¿Ya? Ese es el efecto, ¿ya? Aquí tenemos algunas frases de causa y efecto. Ejemplo, nos dice, el hábito de fumar cigarrillo, ¿cuál será la causa? Perdón, ¿cuál sería el efecto? Es que nos va a dar un cáncer pulmonar, ¿correcto? ¿Sí? A ver, el asbesto nos dice que el efecto es la enfisemia pulmonar, es una enfermedad. Las radiaciones es una causa y el efecto que es el bronquitis. En el siguiente ejemplo nos dice factores genéticos la causa y por factores genéticos que lo podemos adquirir puede ser la enfermedad, el efecto, el diabetes mellitus o el infarto al miocardio. El sedentarismo quiere decir persona que está en un solo lugar, ¿sí? Que vive una vida aislada o vive en un solo lugar que no quiere absolutamente salir. Esa es la causa, el sedentarismo. Y a causa del sedentarismo que podemos enfermarnos de diabetes o de hipertensión arterial. El sobrepeso es una causa y a causa del sobrepeso el efecto es la hipertensión arterial o el infarto al miocardio. La causa de malos hábitos alimenticios. Los malos hábitos alimenticios, el efecto es que también puede ser que nos puede dar la enfermedad del diabetes mellitus o el infarto al miocardio. ¿Sí? O también otras enfermedades digestivas. Veamos otros ejemplos, la causa y el efecto. La causa, ¿por qué pasó? Y el efecto, ¿qué pasó? A ver, nos dicen, recogimos muchas botellas de plástico. Todos hemos recogido muchas botellas de plástico. La causa, el efecto es que la ciudad está limpia a causa de que recogimos botellas de plástico. Rosita no prestó atención y se resbaló en el charco de agua. Si no prestó atención Rosita, que fue la causa, el efecto es que Rosita se fracturó un pie. Por lo tanto, va a utilizar muletas, el efecto, a consecuencia de que no observó para caminar como debe ser. La causa nos dice, los coches se chocaron. La causa y el efecto es que el coche no funciona y tiene que ser arrastrado en grúa a causa de que hubo un choque. Aquí otros ejemplos nos dice de complemento circunstancial de causa. Si hay poca visibilidad en la carretera, el efecto a causa de la neblina. No he dormido bien.
¿A causa de qué? Debido al frío. La facultad está cerrada, el efecto, a consecuencia o a causa debido a la huelga estudiantil. Aquí, otro ejemplo. He salido a dar un paseo. El efecto porque me aburría en casa. Aquí, otros ejemplos de causa y efecto. A ver, el efecto. He abierto el paraguas a causa de la llovizna. Ha salido el arco iris a causa de que se produjo lluvia hace rato. Por eso que se salió el arco iris. El efecto. Hemos comprado un ticket a causa que puede haber un sorteo, puede haber un cine, etcétera de cosas. El hielo se está derritiendo, el efecto, a causa, porque fue sacado del frigidero. Efecto, hemos hecho un muñeco de nieve, a causa de que está cerca la Navidad o es una sorpresa por Navidad o un recuerdo. Efecto, ha metido al señor en la cárcel, a causa porque a lo mejor este señor robó, ¿sí? O tuvo otro percance con otras personas. Esa es la causa. El efecto, el bebé está llorando a causa de que está con hambre o también para que lo cambien su pañal. El efecto, el niño está enfadado a causa, porque está enfadado porque tuvo problemas, no hizo la tarea o también se distrajo en el parque. Dice, recuerda, la causa es lo que hace que algo ocurra, el efecto es lo que ocurre. A una oración de causa casi siempre le sigue una oración de efecto. A veces la oración de efecto ocurre antes de la oración de causa. Por ejemplo, causa, Aurora se enfermó. Si Aurora se enfermó, entonces el efecto es que no fue a la escuela hoy. ¿Sí? Entonces dice, Aurora no fue a la escuela hoy. ¿A causa de qué? De la enfermedad. En la siguiente dice, lee las siguientes oraciones de causa y efecto. Indica con una línea la oración de causa que está relacionada con la relación de efecto. A ver, el primer ejemplo nos dice, cerramos las ventanas. A ver, ¿por qué cerramos las ventanas? Cerramos las ventanas a consecuencia, a causa de que empezó a llover. Vamos a empezar acá. Prendimos las luces. A ver, ¿por qué teníamos que prender las luces? Porque el cuarto estaba oscuro. Enrique no puede ver. ¿Por qué no puede ver, Enrique? A causa de que perdió sus anteojos. No pudimos dormir. No pudimos dormir porque mi perrito ladró toda la noche. En el siguiente, llegamos tarde a la escuela. ¿Por qué? A consecuencia de que el autobús se descompuso. Está muy preocupado. ¿Por qué está preocupado? ¿A causa de qué? De que Jaime no pudo encontrar su gatito. Tuvimos una fiesta. ¿Por qué? Porque mis padres celebraron su aniversario. ¿Sí? Entonces, es así. Entonces, estimados estudiantes, este texto de causa-efecto que nos dice consiste en identificar qué hecho es necesario para la realización del otro. A continuación vamos a ver los otros textos. A ver, dice, ordenar las series de oraciones y escríbelas de manera lógica en las líneas. Vamos a ordenar. A ver, acá nos dice,
El lunes empieza la semana, excelente. El viernes cerramos con deportes. Hasta el miércoles todo es normal. Luego viene el día de repasos. A ver, sí, el lunes empieza la semana. Algo, a ver, cronológico. Vamos a ver aquí. Sería entonces número 1. Ya, número 1. El lunes empieza la semana. Luego, hasta el viernes no, porque es fin de semana. Hasta el miércoles todo es normal. Entonces, acá sería el número 3. Perdón, acá era 1. Ya. A ver, nos dice, el viernes, hasta el miércoles todo es normal. Luego, el viernes dice, cerramos con deportes. Pero si el día lunes empieza la semana, a ver, sería hasta el miércoles todo es hasta el miércoles todo es normal. Luego viene el día de repasos. Luego viene, y por último sería que el viernes cerramos con deportes. ¿Sí? Y así tenemos este tipo de texto que nos anuncia que el lunes empieza la semana, hasta el miércoles todo es normal, luego viene el día de repasos y el viernes cerramos con deportes. ¿Ya, chicos? A continuación veamos otro ejemplo. Nos dice, capacidad, organiza enunciados correctamente. Recuerda que el plan de redacción es un ejercicio que consiste en ordenar de manera coherente los enunciados que componen un texto en función al título que posee. Ejemplo, Alfredo Bryce Echenique nos dice, hace algunos años regresó a Lima. Se doctoró en la Universidad de Sorbona, París. Nació en Lima en 1939. Posteriormente vivió en España. Estudió letras en la Universidad de San Marcos y viajó a Europa en 1964. La pregunta dice, ¿de qué tratan los enunciados u oraciones? A ver, los enunciados se está tratando de la vida de un gran escritor, de Alfredo Bryce Echenique. ¿Sí? Y justamente acá, a ver, nos dice, ¿cuál es la estructura correctamente de los enunciados que componen el texto? Aquí vemos entonces que sería primero la 3, muy bien. ¿Por qué? Porque está hablando de su nacimiento, que es un hecho, es un primer hecho cuando él llega, pues se puede decir así. Nació en 1939, luego al 5, que estudió letras en la universidad, luego se doctoró en la universidad, 4, posteriormente vivió en España y por último, hace algunos años regresó a Lima. ¿Sí? Es así lo que debemos nosotros ordenar nuestros textos, que puede empezar por nacimientos, por estudios, puede ser primaria, secundaria, doctorados y así sucesivamente. Tenemos otro ejemplo, dice, el budismo. Nos dice que nació en la India como reacción contra el vahanismo y el politeísmo. Su mayor representante es Shadra y Gautama, conocido como Buda. El Tipitaka es el texto de la doctrina budista, junto al cristianismo e islamismo. Es una de las grandes religiones del mundo. Aquí en el texto vamos a empezar o vamos a dar inicio con número 4, que junto al cristianismo e islamismo es una de las grandes religiones del mundo. Luego el 3, el Tipitaka es el texto de la doctrina budista y nació en la India, reacción contra el vaísmo y politeísmo. Y por último, su mayor representante, Siddhartha y Gautama, conocido como Buda. Pero ustedes me pueden decir, a mí dice que al inicio nació, pero cuando dice nacimiento, aquí, cuando hablamos acá en este texto de nacimiento es porque estamos hablando de una persona. En cambio, en el siguiente es porque estamos hablando ya de una cesta religiosa, ¿sí? Junto al cristianismo y islamismo es una de las grandes religiones del mundo que lo está englobando en la primera idea. ¿Ya? Por eso la alternativa es la letra C. En el siguiente ejemplo me dice el hombrecito campesino. El hombrecito campesino nos dice,
Desea curar al elefante y salvarlo de la muerte. El campesino decide sacrificarlo al elefante. El elefante del circo se toma furioso después de varios y duros meses de cautivo. El elefante se apacigua por palabras que el hombrecito le dice a su oído. Por lo tanto, acá la alternativa es la letra C, que empezaría porque el elefante del circo se toma furioso y después de varios y duros meses de cautivo. El campesino decide sacrificarlo al elefante. Un hombrecito campesino desea curar al elefante y salvarlo de la muerte. Y por último, el elefante se apacigua por palabras que el hombrecito le dice a su oído. La alternativa es la letra C. En el siguiente nos dice el sonido vocal y la música. El tamaño y tensión de las cuerdas vocales son los encargados de dar el tono de la voz. De ahí el sonido vocal, que es producido por las vibraciones de las cuerdas vocales en la garganta. Sin embargo, el sonido vocal musical es el que se debe trabajar y educar. La voz y el instrumento más flexible y sensible que existe. Aquí el orden lógico que hemos hecho es la letra D, que empezaría que la voz es el instrumento más flexible y sensible que existe. Luego, el gran tamaño y tensión de las cuerdas vocales son las encargadas de dar el tono de la voz. De ahí el sonido vocal, que es producido por las vibraciones de las cuerdas vocales en la garganta. Y por último sería, sin embargo, el sonido vocal musical es el que se debe trabajar y educar. A ver, seguimos acá. El viejo y el mar, una obra literaria. Nos dice, el escenario de esta narración es una aldea pesquera en la isla de Cuba. Personajes, Santiago, un viejo pescador, Manolín, muchacho de servicio. Esta novela fue publicada en la revista Life en 1952. Santiago, un viejo pescador que se ve obligado a sustentarse con lo que gana en su oficio. Trata sobre los problemas que atraviesan los viejos pescadores. La alternativa aquí, la letra A, que se daba inicio por el número 3. ¿Sí? A continuación el 1, luego el 5, el 2 y por último el 4. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Oraciones eliminadas. Quiere decir que estas oraciones no deben pertenecer al texto. El sol es una estrella. Todos los días da vida a plantas. El sol se formó hace 4.650 millones de años. Tiene combustibles para 5.500 millones de años más. La primera fotografía era de 0.01 megapíxel. La oración que se debe eliminar es la primera fotografía era de 0.01 megapíxel. En el siguiente nos dice, la computadora es una máquina electrónica. Recibe y procesa datos. Una computadora es de un conjunto de circuitos integrados. Son ordenados y organizados. La B es la segunda letra del alfabeto. Aquí, en este tipo de texto, la que se va a eliminar es donde dice la B es la segunda letra del alfabeto. ¿Por qué? Porque nos está hablando de puro computadora. Por lo tanto, en la número 5 se aleja del tema. Número 5 nos dice la alternativa E. Ya. A ver, la siguiente. ¿Puede ser divertida la escuela? Claro que sí. No solo puede, sino debe serlo. Aprender en la escuela debe ser tan divertido como es fuera de allá. El uso del alcohol puede ocasionar la muerte. A ver, en las oraciones nos habla de toda la escuela, ¿cierto? Y la oración que se aleja aquí en este texto es el uso del alcohol que puede ocasionar la muerte. Aquí la letra E. En la siguiente nos dice, esa cama es amplia y confortable. El cuerpo se divide generalmente en cabeza, tronco y extremidades. Tiene frazadas vistosas y abrigadoras. El armazón que la sostiene se nota sólido. El material utilizado su fabricación es antialérgica. Aquí hay una oración que no debe estar en el texto, que se debe eliminar, ¿sí? En este plan de redacción. Por lo tanto, aquí nos dice el cuerpo se divide generalmente en cabeza. Número 2 corresponde a la letra B. ¿Sí? El cuerpo se divide generalmente en cabeza, tronco y extremidades porque
En este caso se aleja porque nos está hablando de la cama. En el siguiente texto, ¿qué nos dice? La gripe es un virus que el mismo cuerpo humano puede eliminar. La basura casera contiene elementos cuyas materias primas son derivadas del petróleo. 3. Es necesario reciclarlas. 4. Los químicos se encuentran investigando. 5. De no ser así, habrá más contaminación. Excelente. Todas las oraciones hablan de la contaminación menos la letra A, que está la alternativa número 1. En el siguiente nos dice, domingo es el día familiar por excelencia. El fin de semana empieza el viernes. Miércoles, mitad de semana, es el día más de energía. El sábado es ideal para relajarse. La concentración es importantísima para el estudio. En todos los textos nos habla de los días de la semana, pero hay una oración que no habla, que es la letra E. El siguiente dice, para explicar el origen de los incas recurre a mitos y leyendas. Una de las virtudes del trabajo primario es la originalidad. Aunque llenos de fantasía, contienen algo de verdad. Por ello, es preciso interpretarlos. Muchos de estos relatos fueron recogidos por cronistas. A ver, la oración nos habla de los incas, ¿sí? Que puede ser fantasía, algo real, pero lo que se aleja del tema sería una de las virtudes del trabajo primario es la originalidad. La número 2. 7. La pampeña es la modalidad arequipeña del huayno andino. Los shipibos viven actualmente en los márgenes del río Cayali. Los shipibos son admirados sobre todo por la localidad de su cerámica. Muchas mujeres shipibas han aprendido el castellano para poder vender sus artesanías. También hay poblaciones shipibas en las riberas del río Ahuaitía. A ver, de todo este texto nos está hablando de los shipibos, pero hay una oración que se aleja, que nos está hablando de otra región. Aquí dice arequipeña del huayno andino, que es la número 1. ¿Sí? Entonces, es así, estimados estudiantes, en el área de plan de redacción, los ejercicios son infinitos. Tenemos que leer y analizar, tanto por el orden que te piden, causa-efecto, y también por el orden cronológico. En este caso, los textos que hemos estado viendo ya son textos que se van eliminando. Eliminando por el hecho de que no están dentro de un texto. O sea, quiere decir esa oración no pertenece a ese texto. ¿Sí? Ya.